Sin duda alguna, el Guadalajara es el equipo más popular mexicano por excelencia. Es el equipo que representa la mexicanidad, es un equipo nacionalista, un equipo que representa los valores del pueblo, o eso representaba el Guadalajara en sus años de origen. Sin embargo, hay historias muy curiosas que se han rescatado a lo largo del tiempo, sobre todo gracias a la labor del historiador Joel González, quien pues es sin duda alguna el historiador más importante del Club Guadalajara y que pues nos ha heredado algunas de estas anécdotas que hoy vamos a rescatar. Algunas de ellas, otras vendrán de otras fuentes, pero pues cabe mencionar a Joel González y darle reconocimiento como este historiador fundamental en la historia de las Chivas, sobre todo a partir de la década de los 40 hasta pues prácticamente nuestros días, ¿no? Tiene un acervo impresionante y es autor de 3 libros fundamentales de la historia del Club Guadalajara. País en movimiento. Realidad en movimiento. Cuerpo e historia en movimiento. Altavoz Social y Cultural y Sonidera Central presentan All-In, un podcast sobre la historia del deporte en México, con el maestro Juan José Sánchez. Vamos a contar la historia de el Guadalajara antes de ser el campeonísimo. Las Chivas llegaron a la Liga Mexicana, la Liga del Centro, la Liga Mayor, en 1943, después de una separación de la selección Jalisco. Esta selección que pues juntaba a los mejores jugadores de esa región, de los equipos más importantes como lo era el Club Atlas, el Oro, el Guadalajara, el Nacional y el Imperio, que eran los equipos más importantes de la región de Jalisco, hacían una selección y esta selección pues era un equipo viajero que pues se presentaba en muchos de los lugares de la República. Sin embargo, cuando los jerarcas del balompié mexicano deciden hacer el fútbol abiertamente profesional, es cuando invitan a equipos del interior de la República a que se sumen al torneo de la Liga Mayor. La selección Jalisco y el Moctezuma ya se encontraban en esa Liga Mayor en 1940, pero en los nuevos estatutos del 43 indican que no puede haber selecciones de algún lugar como participantes activos de la liga. Y entonces por eso fue que la selección Jalisco tuvo que disolverse y los jugadores de la selección Jalisco pasaron a formar el Guadalajara y el Atlas. Los que formaban parte del Guadalajara desde antes y que estaban en la selección pues se fueron a su equipo, lo mismo con los atlistas, pero los jugadores del Nacional y los jugadores del Imperio sobre todo pues tuvieron que repartirse entre el Guadalajara y el Atlas para pues no beneplácito obviamente del Club Imperio y del Club Nacional, que pues se quejaron, pusieron una controversia de que habían pirateado a los jugadores y demás, pero pues el Guadalajara y el Atlas iban a competir en la división máxima o en el torneo de mayor impacto e importancia y pues el Nacional y el Imperio no habían sido invitados para formar parte de esta primera división. Entonces, bueno, pues estos jugadores, además de que iban a recibir un pago que no iban a recibir ni en el Imperio ni en el Nacional, pues se repartieron entre el Guadalajara y el Atlas. Y es así como las Chivas empezaron su camino en la Liga Mayor. Sí, ya en el 48 fue cuando Reinaldo Martín del Campo ya les había puesto el mote de Chivas en aquella cabeza. Jugaron las carreras. Yo llego en el 49 y ya les decían las Chivas. Jaime, ¿qué ha sido el Guadalajara para ti en tu vida? El Guadalajara para mí ha sido uno de los grandes, ¿qué te diré? Sentimientos amorosos, sentimientos deportivos, sentimientos en todos los aspectos, porque eso ha marcado la pauta en mi vida para ser amigos, para que mis familiares nos sintamos unidos, porque aquí en mi familia todos le iban a las Chivas, aunque te diré que yo de escolar le iba al Atlas, pero reconocí mi error.
porque después me cayeron muy mal. Una vez que dizque ellos me iban a dar oportunidad de jugar ahí, el Che Baldatti ni caso me hizo. Entonces, desde entonces los empecé a odiar y ahora los super odio. En 1948, el Guadalajara pudo haber sido campeón por primera vez. Llegó a los últimos juegos, faltaban cerca de 5 partidos para terminar la temporada y tenía 4 puntos de ventaja, es decir, 2 triunfos de ventaja con sus más cercanos perseguidores, que eran el León y el Atlas. En la siguiente jornada se enfrentan a León y pierden contra el equipo lechuguero en la ciudad de León, y pues la diferencia se acorta a solamente 2 puntos de ventaja. El siguiente juego tienen que enfrentarse al Veracruz y el Veracruz les gana sorpresivamente, porque en ese torneo los jarochos, después de haber sido campeones un año antes, se encontraban bastante abajo en la tabla de posiciones y pierden contra el Veracruz. Y eso marcó el empate en puntos entre el León, el Atlas y el Guadalajara. La siguiente jornada tienen que viajar a la capital y pierden con el Club España, que también era un equipo pues que tenía jugadores de relevancia, un equipo fuerte, y perdieron contra el España. El León no perdía y gracias a eso el León se puso ya al frente en la tabla de posiciones. La siguiente jornada ganan los 3 equipos y en la última jornada el Guadalajara dependía de una derrota de León y ellos ganarle al Atlas para poder forzar un partido de desempate entre el propio Atlas y el Guadalajara. Sin embargo, esto no se presentó. El Guadalajara venció al Atlas, lo empató en puntos, pero el León ganó también su partido y se coronó campeón en esa temporada 48-49. Después de las Asturias, España, Veracruz y Atlante, el León se colocó como el 5º equipo en levantar la Copa de Liga en la era profesional del fútbol mexicano. El año de 1948 es considerado por los conocedores de la historia del Club León como el mejor año de los Esmeraldas, puesto que fue sumamente fructífero y de gran orgullo. El siguiente coqueteo que tuvo el Guadalajara con un título fue en la temporada 51-52. Guadalajara llegaba con ventaja al último partido, prácticamente lo hacían campeón porque enfrentaba al Puebla. Un Puebla que jugaba mal, que era de los últimos lugares, que estaba peleando por el descenso, y el Guadalajara pues tenía la mesa servida para ser campeón. Solamente necesitaba ganar para ser campeón y empatar para forzar un partido extra. Y ese día se enfrentaba contra el Puebla, cuyo portero era Vicente González. Vicente González había sido el portero de las Chivas hasta el torneo anterior, un portero que pues cumplía, era un portero bueno, cumplidor, que inclusive había llegado a la selección nacional en el año 48 y pues había sido vendido al Puebla porque había emergido la figura de Jaime Gómez, el famoso Tubo, que se quedó con la titularidad del equipo en la temporada 50-51 y para la 51-52 decidieron prescindir de Vicente González. Ese día, según cuentan las crónicas, Vicente González hizo el partido de su vida. Salvó fácil 3 goles hechos por parte del Guadalajara. Hubo también un remate al travesaño de las Chivas ese día. Y en una jugada fortuita, Lupe Velázquez, el goleador del Puebla, anotó el gol y pues, además fue en los primeros minutos del juego. Todo el juego el Guadalajara estuvo insistiendo para lograr el empate y Vicente González lo impidió. Y cuenta Joel González en una de las anécdotas que al finalizar el partido en el cual Guadalajara perdía el título contra el León, Vicente González se sentó en la portería y lloraba como un niño por haberle impedido a su equipo ser campeón. Él había sido el portero en 48-49 cuando perdieron esa posibilidad de ser campeón y ahora él mismo le quitaba al Guadalajara la posibilidad de ser campeón de liga en esa temporada 51-52.
Y no conforme, el Guadalajara pierde 2 campeonatos de Copa con el América, 53-54 y 54-55. Y en ese 54-55 tienen la posibilidad de ser campeones. Los 2 últimos partidos tenían 2 puntos de ventaja sobre el Zacatepec, que era el más cercano perseguidor. Y quedaban 2 partidos nada más, 2 juegos, 4 puntos en disputa. Y el Guadalajara iba a jugar contra el Marte, último lugar de la liga, descendido matemáticamente, y otro contra el Necaxa, que tenía un buen equipo y que marchaba en el tercero o el cuarto lugar en ese momento. Se enfrentan contra el Marte e increíblemente perdieron contra el Marte 1-0 en un partido que nunca se supo por qué el Guadalajara lo perdió. No podía haber perdido contra el Marte, que tenía, antes de ese triunfo, tenía, me parece que entre 8 o 9 puntos. Estaba descendido, habían vendido a todos sus jugadores, porque un año antes, cabe mencionar, el Marte había sido campeón. Es el único caso en la historia del fútbol mexicano en la que el campeón de un torneo de liga al año siguiente se va a segunda división. Y pues habían vendido a todos los jugadores buenos que tenía el Marte. Muchos de ellos se habían ido al Zacatepec. Y pues el equipo era prácticamente un fantasma. Sin embargo, pues le ganaron a las Chivas este penúltimo juego. Eso permitió que el Zacatepec empatara en puntos al Guadalajara. Y en el último partido, pues los fantasmas hicieron lo suyo. Un muy buen Necaxa dirigido por Fernando Marcos, con grandes jugadores como Julio María Palleiro, como Alfredo del Águila, Antonio Jasso. También estaba Salazar en ese equipo. Y pues bueno, este Necaxa de jugadores jóvenes muy buenos derrota al Guadalajara por 3-1. Y con eso el Zacatepec puede superar a las Chivas y proclamarse campeón de la Liga Mexicana. Y decía Jaime Gómez en entrevistas que los aficionados de Atlas, sobre todo, y la gente ahí en Guadalajara, cuando los veían por la calle les gritaban: oye, Tubo, ya mero salen campeones, Tubo, ya mero llega la corona, ya mero llega el campeonato. Y por eso en la región de Jalisco a este equipo del Guadalajara se le conoció como el Llamero o el Llamerito. Ya casi gana el título, ya mero son campeones, pero no lograban ganar nada. Y pues era una afrenta contra el Guadalajara que los llamaran el Llamerito. Al rebaño se le nombró así, ya que por alrededor de 5 años el equipo se quedó a la orilla de ser campeón, pues por más que lo intentaron el título no llegaba. Fue una etapa difícil, pues los rojiblancos no podían coronar el esfuerzo que realizaban cada campaña y tan solo les alcanzaba para quedarse en la orilla. Sabas Ponce recuerda cómo le llamaban al equipo en aquellos años. Sí, claro, el Llamerito, pero yo fíjate que para mí, o sea, estaba exactamente esa época del Llamerito. Y cuando yo debuté en el 56-57, pues de 7 años tenía, y en ese tiempo el equipo era joven. En el Llamerito, sí, porque estuve a punto de ser campeón 2 o 3 veces y no fue por accidentes propios del deporte, sí. Fíjate, o sea que ya la psicosis de que mi hijo está allá atrás, de que no eran campeones, y yo creo que eso influía mucho. El Llamerito terminó en 1956-57 con la llegada de un técnico uruguayo que había sido ya parte de otros planteles y llega al Club Guadalajara este uruguayo llamado Donaldo Ros a dirigir al equipo. Un técnico que pues no era muy estratega, no era un técnico muy reconocido en su país. Había tenido también una breve participación en Chile como entrenador y llegaba al Guadalajara, que pues había buscado terminar con esta inercia de los años anteriores, con Jorge Hort, con José María Casullo, que no habían podido levantar el título de campeón, y pues llega Donaldo Ros. El equipo era muy buen equipo, a pesar de que se había retirado uno de los jugadores más importantes como Tomás Balcázar, que ya no había tenido participación en ese torneo del 56, pero tenía jóvenes muy importantes como Salvador Reyes, como José Villegas, el propio Tubo Gómez, que pues ya habían tenido participación en algunos años anteriores.
y que habían llegado a este momento pues ya como figuras del plantel. En este año 56-57, en la última jornada, el Guadalajara, un 3 de enero del 57, se enfrenta contra el Irapuato. Después de toda esta serie de problemas que tuvo el Guadalajara para poder ser campeón, le bastaba con vencer al Irapuato para poder proclamarse campeón. Y ese día, como en el 52, Vicente González le había quitado la posibilidad al Guadalajara de ser campeón, en esta oportunidad fue el portero del Irapuato, Quevedo, que tuvo una tarde sensacional contra el Guadalajara. Que Quevedo, cabe mencionar, había sido el portero del Marte en aquel ya merito del 54-55 y ahora jugaba con el Irapuato. Y dicen las crónicas que paró todo lo que se encontró el portero Quevedo. Guadalajara no podía pues meter gol, y en una jugada de tiro de esquina se hace ahí el famoso tira-tira en el área y la pelota le rebota a Pedro Nuño, un central grandote, un central que, cabe mencionar, nunca aprendió a leer y escribir, un joven que venía de una extracción muy humilde, que pues jugaba realmente por dinero. Él formaba parte de un equipo amateur y pues el Guadalajara le prometió que le iba a pagar 20 pesos por jugar por el Guadalajara, que pues en ese tiempo era un sueldo pues que alcanzaba, digamos, para poder vivir, y por eso decidió irse de su equipo del pueblo para llegar a las Chivas. Y Pedro Nuño le rebota la pelota, entra la pelota a la portería y se habían barrido Nuño, el propio Salvador Reyes, y pues en las crónicas aparece que Salvador Reyes es el que había metido el gol, pero en realidad fue Pedro Nuño el que empujó la pelota hacia el fondo de la portería. Tiempo después contaba el Chato Nuño, que pues en realidad él había metido la pelota, pero que todos se fueron a festejar con Reyes y que el propio Salvador Reyes fue con Nuño a abrazarlo y que Pedro Nuño se quedó como, ¿y ahora qué traen? ¿Qué traen? No, pues ¿por qué me abrazan a mí? No, pues que tú metiste el gol. No, pues el gol lo metió Reyes. No, tú metiste el gol. Y que bueno, ahí entre la adrenalina y entre la emoción por el gol, no importó. Tiempo después le dijeron a Nuño que lo mejor era que él dijera que había sido el anotador del gol, porque pues iba a pasar a la historia de las Chivas y que inclusive podían tener algún tipo de beneficio económico por haber sido el anotador de ese gol, pero a Nuño nunca le importó aparecer como la figura y como el anotador de ese día. Y pues durante muchos años se creyó que Salvador Reyes había sido el anotador del gol. Cabe mencionar que el buen Melón, Chava Reyes, sí dijo que él había sido el anotador del gol, aunque no lo había metido él en realidad. Y tiempo después, el Chato Nuño, pues bueno, ya logró su lugar en la historia, aunque lamentablemente el Chato ya falleció muchos años después, víctima de una enfermedad, pero se queda como el primer anotador. Que puede ser el del campeonato. Creemos muy difícil que el equipo de Irapuato pueda remontar esta ventaja. Allá viene Don Evaristo Cabo de la Escanda, loco de alegría. Don Evaristo, perdónenos el egoísmo, pero queremos ser los primeros en felicitar al Club Guadalajara. ¿Qué quieren que diga? Nada, no nos diga nada. Felicidades. Nada. Un feliz año nuevo para el fanático tapatío con el primer campeonato. Ahí está la pelota en el centro de la cancha. Vamos a ver si entre ese mar de gente que ya lo está inundando podemos llevarles. Un momentito, señores. La pelota está en juego todavía. Y aunque hemos dicho que el Guadalajara es campeón porque creemos imposible que pueda remontar el Irapuato esta ventaja, todo puede suceder. El gol de la victoria fue conseguido a los 49 minutos por Salvador Reyes. El público se desespera porque Fernando Huergo parece que se ha olvidado del reloj. Será cuestión de unos instantes. Tenemos ya 54 minutos de juego. El público se impacienta y es que, amigos, el Irapuato sigue peleando. Nos paramos, nos levantamos, el partido termina. Y aquí van los micrófonos. Y así quedaba escrita la gran página para la historia del fútbol tapatío.
Con gol de Salvador Reyes, la noche del 3 de enero de 1957, el equipo Guadalajara conquistó su primer campeonato en el fútbol profesional. Y regresando un poco al entrenador uruguayo Donald Ross, al finalizar el partido, en las entrevistas después del campeonato, pues al señor se le va, ¿no? Pues estaba muy eufórico, muchos dicen que estaba bebido. Se le va una declaración pues de esas que hacen memoria, ¿no? Donde dice: yo recibí 11 indios y los hice jugadores de fútbol y por eso hoy somos campeones, ¿no? Entonces pues la gente se quedó así como, pues no les gustó mucho la declaración del entrenador Ross de haber nombrado indios a sus jugadores, y se dice que al otro día lo mandaron llamar y lo echaron del club. Dicen que fue por eso, pero en otras investigaciones un poco más recientes hechas por Joel González, él asegura que en realidad a Donald Ross lo corre Evaristo Cárdenas, quien era el presidente del club, por tener este problema con el alcohol y por beber enfrente de los jugadores. No le gustaba que bebiera en las horas de entrenamiento de partido, y pues eso provocó la salida de Donaldo Ross, y se fue después a entrenar al Necaxa, al cual hizo campeón de Copa años más adelante. Después de la salida de Donald Ross, llega al Guadalajara un entrenador que se convertirá en una figura legendaria del fútbol mexicano. Me refiero a Árpád Fekete, un húngaro que había llegado a México por recomendación de otro de sus paisanos. En ese tiempo había muchos húngaros en México, hubo húngaros en el América, hubo húngaros jugando para el León como Jorge Marik, que después también se convirtió en técnico, y pues un preparador físico húngaro recomendó a Árpád Fekete para que viniera a México, y de hecho se lo ofrecieron primero al Atlas, a Árpád Fekete, pero el Atlas no lo quiso, dijo no me interesa que esté al frente del equipo, y el Guadalajara, con este problema que había del técnico, pues decidió contratar a Fekete, quien, podemos decir entre comillas, profesionalizó al Club Guadalajara. Un equipo que pues no tenía una dieta, que los viajes los hacían en tren de segunda, ¿no? Pues ahí con animales y con frutas y cajas y demás. Ahí se iba el Guadalajara para los juegos de visitante. Y pues Fekete llegó a cambiar todo eso. Primero, los entrenamientos, que eran 2 veces por semana, Fekete los transformó a que fueran 4 veces por semana, de martes a viernes, para que pudieran jugar el domingo y un día de descanso, que es el lunes. También exigía que el equipo rentara un camión o que comprara un camión para los viajes de visitantes. Y eso permitió que el equipo pudiera viajar un poco más cómodo. También exigió que en los viajes de camino hacia otros lugares, el Guadalajara tuviera una comida balanceada, que pues la directiva invirtiera en el alimento de los jugadores, que para esa época normalmente llevaban sus tortas o se paraban a comer algo en el camino, comida con muchas grasas, y pues Fekete le dijo a la directiva que pues en realidad lo que tenían que hacer era fomentar una vida más saludable para los jugadores. Y pues la directiva invertía 20 pesos y cada jugador ponía 5 pesos extras para poder comprar la comida del día. Una última orden que dio Fekete fue confeccionar trajes a la medida para los jugadores, para que a todos los lugares donde llegara el Guadalajara lo hiciera perfectamente vestido de traje. Lo cual pues hablaba ya de un equipo en serio, de un equipo ya profesional. Desde que llegó fue una gran persona. Al puro llegar cambió al Guadalajara de lo que era. Nosotros llegábamos al Guadalajara con la valijita, con el mismo uniforme del día pasado o algo. Él llegó, zapatos foliados, uniformes especiales, todo. Y no que lo tuviéramos que llevar, todo estaba en nuestros loques. Llegábamos, pues nos sentíamos ahora sí profesionales. Sin embargo, no gustaban sus métodos, sobre todo. Era un técnico que ya tenía una formación importante y que pues bueno, era un técnico que buscaba el juego defensivo, un técnico que le gustaba mucho el marcaje hombre a hombre,
Y pues a pesar de esta táctica defensiva, el Guadalajara logró ser campeón con Fekete de la temporada 58-59 y de la temporada 59-60. A partir de ahí, Fekete recibe una oferta del recién ascendido Nacional de Guadalajara, de aquel equipo que había sido despojado de sus jugadores, logró el ascenso en 59-60 y se fue a dirigir al equipo de los Pericos del Nacional. Y es cuando pues se da el ascenso de una de las figuras más importantes en la historia del Guadalajara, que lo hará campeón otras 4 veces más y que pues también había sido un jugador importantísimo en la historia del Guadalajara. Me refiero al ingeniero Javier de la Torre, pero de Javier de la Torre y de la parte más importante del campeonísimo platicaremos en otro episodio. Todavía se recuerda la anécdota aquella de que te sentaste a leer un pasquín, Así ¿no? es, Una revista, sí. En un clásico. En un clásico, allá por 1955, quedamos 5-0. El Atlas venía de segunda división, venía muy mal. Le pudimos haber metido una goliza de espanto. Pero como no les dimos oportunidad de nada, porque a los 30 segundos metimos el primer gol, a los 6 minutos el segundo y a los 7 minutos el tercero, los fanáticos de Atlas me empezaron a fastidiar, como siempre lo hacían en la zona numerada del Parque Oro, donde se veían hasta las caras de las gentes. Entonces dije, estos quieren pleito, ¿qué les voy a hacer? Pero algo que les duela para toda la vida. Me voy a sentar a leer. Eso a nadie se le ocurre y nadie se atreve a hacer. Entonces a un aficionado de Sol, la grada que daba por la calle de Gómez Farías, le digo, préstame tu cuentito. Era un chamaco, un pepín. Hasta me hicieron un verso. En clásico memorable creyeron tener festín, más tiempo tuvo su padre de leer hasta el Pepín. Acuerdo que había un Pepín, un chamaco, y no sé si había salido el Memín Pingüín. Entonces me cuidé que el árbitro, que andaba muy ocupado de aquel lado, no me viera, porque si no me expulsa. Y en ese momento me siento, me pongo en actitud de lectura y me toma la foto. Y ya me levanto y le digo, ¿están servidos, señores? No, pues todavía no se la acaban después de 50 años, que en todo este tiempo no han hecho más que un título ya en 60 años, ¿no? Se quieren dar importancia a costillas de las Chivas, ¿no? Porque, pues si quiere el América gana títulos, pero el Atlas no gana nada, ¿verdad? Dentro del campeonísimo Guadalajara existió obviamente una playa de jugadores magníficos, de jugadores legendarios, como el portero Tubo Gómez también, en la segunda parte del campeonísimo Nacho Calderón, el Bigotonjazo, Chava Reyes, Héctor Hernández, Isidoro Díaz, que fueron jugadores extraordinarios para el Club Guadalajara. Sin embargo, destacan 2 jugadores que lograron empezar y terminar en ese gran ciclo del campeonísimo. El primero, un mediocampista cumplidor, un mediocampista de mucha garra, de mucho esfuerzo, que pues no sobresalía como una gran estrella del equipo, pero que siempre fue muy importante para la cohesión del grupo y por supuesto también dentro de la cancha pues tenía una importancia en el medio campo, y me refiero a Sabas Ponce. Sin embargo, el otro que también tuvo el gran récord, la gran osadía de haber cumplido desde 1956 hasta 1970 con el equipo de las Chivas, fue una de las figuras más importantes del equipo, tanto con el Guadalajara como con la selección nacional en ese momento. Y me refiero al Jamaicón Villegas, como es conocido. Este personaje, que además junto con Sabas es el único que tiene 8 títulos en la historia del fútbol mexicano, no solamente dentro del campeonísimo, es recordado, más allá de ser un extraordinario marcador, defensa lateral. José Villegas fue evidentemente recordado precisamente por una anécdota que ocurrió cuando el señor Villegas era parte de la selección mexicana con miras al Mundial de 1958. Primero hay que ir un poco más hacia su historia. Él es de Guadalajara, es de Jalisco,
Y él empezó en 1947 a jugar con el Club Imperio, un club que durante la época era bastante fuerte en Jalisco, un asiduo competidor de la Liga de Occidente, que cuando el Guadalajara y el Atlas se van a la Liga Mayor, este equipo se quedó en calidad de semi-amateur en la zona de Jalisco. Y ahí empezó José Villegas en 1947. Todos pensamos, la gran mayoría, que José Villegas era pues un jugador que pues había pasado toda su carrera en el Club Guadalajara. Sin embargo, esto no es así. José Villegas debutó en La Piedad. En el único año que estuvo el equipo de los Reboceros en primera división, en la temporada 52-53, después ya otra encarnación de La Piedad, será el equipo que llegará al máximo circuito en la temporada invierno 2001, verano 2002, sobre todo el verano 2002, donde fue superlíder y tuvo una gran temporada. Pero este equipo de La Piedad en 52-53 llegó como campeón de la segunda división y solamente pudo estar durante un año en el máximo circuito, peleando hasta prácticamente el final de la temporada con el América la estancia en la primera división. Pero ahí en ese equipo debuta José Villegas y levanta la expectativa de muchos clubes, entre ellos el Atlas, el propio Guadalajara, y el Guadalajara se adelanta a los demás equipos y compra a Villegas en ese año de 1953, y a partir de ahí se va con el equipo del Rebaño Sagrado, desde esa temporada del 53 hasta 1970, que el buen jamaicón se retira. Primero que nada, conozcamos un poco de la vida de nuestro protagonista, José Villegas Tavares, el jamaicón. El lugar donde nací yo, la experiencia, y aquí tienen ustedes al jamaicón Villegas, que todavía sigue vivito y coleando. Este hombre, el cual llevaría ese apodo gracias a que desde niño se le tachaba de un chillón. Y yo lloraba porque mi mamá se iba a trabajar y a él fue, gracias a él, el apodo. Me decía, con perdón suyo, cállese, jamaicón. Y oyó la gente y pues no me quité el apodo. Ya no me lo quité. ¿Jamaicón era? Chillón. Y regresando un poco a la anécdota que hace a Villegas famoso a nivel nacional, además de obviamente su calidad como futbolista, y que es un poco injusto porque se da el famoso síndrome del jamaicón, como es conocido. Esto sucedió en 1958, mientras el equipo mexicano se encontraba en la preparación previa al Mundial de Suecia. Estaban en Portugal y en ese lugar el consulado mexicano en Lisboa le ofrece al equipo nacional una cena como pues parte de esta cuestión diplomática y demás. Y a la mitad de la cena, José Villegas sale de la sede diplomática de México en Portugal y en el jardín se recarga en un árbol y tenía, según cuenta la leyenda, estaba con la mirada perdida en el horizonte. El entrenador nacional, que bueno, en ese momento no era como tal el entrenador, sino que era una especie como de auxiliar técnico, Ignacio Treyes, sale de la cena al notar que pues no había regresado Villegas a departir con sus demás compañeros y se acerca a él, que tenía pues esta mirada perdida. Imagínense, él sentado en un árbol, ¿no? Con las manos en las rodillas, viendo hacia el horizonte, un poco nostálgico. Y le pregunta el entrenador Treyes que si ya había cenado. Y le dice José Villegas que en realidad no quería cenar esa comida que ofrecían los rotitos, refiriéndose a la gente diplomática. Rotitos era una forma de decirle a los ricos en la década de los 50. Y dice, él quería unas albóndigas de cerdo o unas chalupas, un pozole como el que le preparaba su mamá en Jalisco. Y que en el momento en el que recuerda a su mamá y a la comida de México, pues se le llenan los ojos de lágrimas. Esto fue contado al periodista Manuel Seide, uno de los más férreos críticos de la selección mexicana, aquel que les pone el mote de ratones verdes. Y esto pues generó un escarnio
por parte de Seide en las columnas, indicando que el equipo mexicano, pues más que buscar competir al máximo nivel, pues tenían más intención de regresar a casa para poder tener esta zona de confort con la familia y con lo que ellos conocían, más allá de buscar el triunfo y este nivel competitivo de rozarse con la élite mundial que días después iba a ser partícipe Villegas con la selección mexicana en este Mundial de Suecia 58. Al final, México logra por fin entrar en el casillero de los puntos después de haber tenido 3 participaciones mundialistas en el 30, 50 y 54 y no haber podido ni siquiera empatar en un solo juego. En este 1958, después de perder con Suecia 3-0, en el segundo encuentro logra empatar con País de Gales 1-1, siendo el anotador de México Jaime Belmonte. Y dentro de este equipo del campeonísimo, después de la anécdota de Villegas, también es el primer equipo mexicano en hacer una gira por Europa, que incluyó 10 juegos. No solamente fue una gira poco extensa, al contrario, fue una gira bastante relevante. Y este equipo del Guadalajara en 1964 fue a Europa y se enfrentaron contra el Barcelona, contra el Standard de Lieja, se enfrentaron contra el Lille, contra el Valencia, y dentro de estos juegos pudo ganar 2, empatar 4 y perder 4 juegos. Pudo ganarle al equipo francés de Lille, al belga del Standard de Lieja, y empató a 2 con el club Barcelona, y siendo una de las figuras más destacadas el arquero Nacho Calderón, que pues sonaba las malas lenguas que se podía inclusive quedar en Europa como parte del Valencia, que lo querían, pero bueno, al final los jugadores volvieron y no hubo ninguna contratación. Pero es muy relevante indicar que pues es el primer equipo en hacer una gira extensa por Europa. Antes había habido obviamente giras por Sudamérica, en el caso del América, el caso también de León, también ya había salido al extranjero, pero el primero en hacer una gira extensa en Europa fue el Club Guadalajara. En 1964 las Chivas se encargaron de brindar una gran exhibición que rompió el aislamiento del balompié azteca y que sorprendió al Barcelona en el Camp Nou. El rebaño tuvo la particularidad de ser el primer equipo mexicano que realizó una gira por Europa y buscaba exponer los avances del fútbol nacional en el mundo. Y para finalizar este pequeño episodio del campeonísimo, pues es importante recalcar que el Guadalajara, en la época donde era el mejor equipo de México, fue uno de los equipos que más se enfrentó a la selección mexicana. Esto parece muy curioso, pues no es muy normal, primero, que la selección mexicana se enfrente a clubes, pues aunque tiene una trayectoria contra clubes, pues normalmente se enfrenta contra selecciones nacionales. Pero en la década de los 60 hicieron varios juegos amistosos en contra del Club Guadalajara. El primero de ellos fue en 1965, como un homenaje a Juan Jasso, el bigotón, que se acababa de retirar como jugador activo en esa temporada 64-65, y pues se enfrentó la selección mexicana contra el Guadalajara. Y es curioso que haya sido contra la selección mexicana porque Juan Jasso muy pocas veces defendió la casaca tricolor, no fue a ningún mundial con México. Ese partido de homenaje a Juan Jasso terminó 4-4. Ganaba el equipo mexicano 2-0, después las Chivas se van arriba 3-2, empata 3 México, Chivas se vuelve a ir al frente y al final el jugador atlantista Ernesto Cisneros empata a 4 en ese juego espectacular, el primero de la selección mexicana contra las Chivas. Un año después, en 1966, en medio de una gran polémica, se le da un homenaje a Guillermo Sepúlveda, del famoso Tigre, que gana México 3-0. Uno de esos goles, curiosamente, lo anota Isidoro Díaz, que jugaba para el Guadalajara, pero que en ese momento se encontraba seleccionado. Este juego fue bastante polémico porque Tigre Sepúlveda era parte de la selección mexicana que iba a ir al Mundial de Inglaterra en 1966, y en ese mundial empezó a tener cierta polémica con los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol por la cuestión de los premios del mundial. Pues Sepúlveda
Un jugador que tenía pues cierta fama de ser echado para adelante, de ser uno de los capitanes de la escuadra mexicana, pues empezó a tener algún tipo de interés por mejorar los premios y también, y esto es muy importante recalcarlo, para formar un sindicato de futbolistas. Esto que había sido tabú desde la década de los 30, que el América intentó hacer un sindicato. En el caso de Sepúlveda también intentó hacer un sindicato y presionar a la federación para mejorar las circunstancias de trabajo que tenían los jugadores, y eso le costó que Guillermo Cañedo, quien era el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, lo citara unos días antes del viaje a Londres y pues le dijera que no iba a haber nadie que le empezara a hacer algún desmadrito dentro de la selección mexicana, y pues lo dejó fuera. Dio la indicación para que Ignacio Treyes lo dejara fuera de la lista, y en medio de todo esto se le organizó un homenaje al Tigre Sepúlveda para despedirlo de la selección, ¿no? En medio de toda esta cuestión que se supo hasta muchos años después. Y bueno, en ese juego, como habíamos comentado, ganó México 3-0. Ese mismo año en California, para conseguir fondos, ganan las Chivas contra México 3-1 y anota gol Chava Reyes. En el 69, Chivas también se enfrenta a México, gana 2-0 a la selección mexicana. Y en uno de los juegos más ríspidos recordados entre estos dos equipos, se organizó un pentagonal en 1970 que tuvo entre sus participantes al campeón Guadalajara y a la selección mexicana. Y en un juego que ganaba Chivas 2-0, expulsaron a dos jugadores y al final termina empatando México 2-2. Pero pues es curioso que el Guadalajara haya jugado tantas veces contra la selección mexicana en esta época. Y con eso cerramos sin duda alguna la etapa más gloriosa en la historia del Club Guadalajara, la del campeonísimo. Jauregui, venga, le pega un foul. Parece que han expulsado allá a Jauregui. Y vaya Jan Boy por Jumber. Se va el Guadalajara, el Willy Gómez. Guadalajara se había quedado con 3 defensas. El árbitro ya viendo su reloj. Valdivia y la metió. La metió Valdivia. Mete Valdivia la pelota y el árbitro dice que nos vamos a descansar. Así como la década de los 50 y de los 60 fue marcada por la gloria en el Club Guadalajara, de 1970, pues del Mundial de México, hasta 1986, el Club Guadalajara vive una de sus peores épocas en la historia, donde en 2 ocasiones estuvo muy cerca de pelear por el descenso, tanto en la temporada 70-71 como en la temporada 81-82, el Club Guadalajara estuvo pues muy cerca de descender. De hecho, en la temporada 70-71 se salva en la última jornada de ser uno de los equipos que pelearía en la liguilla por el descenso. Antes, imagínense, ahora que ya no hay descenso en el fútbol mexicano, antes inclusive hasta hacían una liguilla para determinar cuál era el equipo que bajaría a segunda división. Eran encuentros encarnizados. Normalmente eran los 2 últimos lugares de la tabla general los que se enfrentaban para determinar quién iba a descender a la segunda división. Hubo en algún momento que hasta 3 equipos se enfrentaron. El penúltimo y el antepenúltimo lugar se enfrentaban en un primer juego y el perdedor de ese juego se enfrentaba contra el último lugar de la tabla general. Y en ese 70-71, Guadalajara se salva de ir a la liguilla por el descenso en la última fecha, y de no haber ganado en ese juego se iba a enfrentar ni más ni menos que al Atlas de Guadalajara. En ese 70-71 pues hubieran dirimido el descenso entre los 2 equipos jaliscienses. Al final el Guadalajara no participa en esa liguilla y el Atlas pierde la categoría. Esta década de los 70 está marcada por polémicas, por tragedias y un equipo que no resultaba, no funcionaba dentro del terreno de juego. Empezaron las liguillas. Guadalajara llegó a la liguilla de 1971-72, gana el juego de ida de las semifinales contra Cruz Azul.
todo parecía indicar que tenía la mesa servida para enfrentarse en la final contra el campeón América. Hubiera sido el primer clásico en la historia de las finales, pero en el partido de vuelta increíblemente Guadalajara pierde 2-0 en el Estadio Jalisco y queda fuera de la competición. Regresará a liguilla hasta 1976 en una dinámica de liguilla por grupos. No tiene un buen desempeño el Guadalajara, y después en 80-81 también forma parte de la liguilla, otra liguilla por grupos, tampoco trasciende, y es hasta la temporada 82-83 que el Guadalajara puede levantar la cabeza. Entre 82-83 y la temporada 86-87 pues prácticamente llega a liguilla en todos los torneos. Y regresando un poco a esta década de los 70, en 1974 se da el primer episodio lamentable en el Guadalajara. Pero vayamos un poco más atrás, porque las tragedias empiezan sin duda alguna en 1970. En 1970, México pues estaba preparándose para recibir la justa mundialista, y 3 días antes del debut, que se dio el 31 de mayo de 1970 en contra de la Unión Soviética, en un entrenamiento pasado por lluvia, donde pues prácticamente estaban nada más peloteando los jugadores, estaban aflojando músculos, y pues decidieron hacer este último proceso del entrenamiento mediante una cascarita. Pero pues estaba lloviendo, el pasto estaba mojado, y pues para evitar lesiones determinaron que en esos juegos de pues picaditos de cascarita pues no iban a utilizar zapato de fútbol para evitar cualquier problema. Entonces se encontraban jugando con tenis, con zapatos de suela de goma. Y en una jugada desafortunada, el defensa de Cruz Azul, Juan Manuel Alejandres, se resbala precisamente por no tener fijo el pie con los tachones, se resbala y conecta con la tibia y peroné de Alberto Onofre, que era el jugador más talentoso de esa selección. Era el llamado a ser el gran ídolo del Guadalajara. Se pensaba inclusive que Alberto Onofre podría jugar en el extranjero. Había sido la bujía de las Chivas en ese campeonato de 69-70. Y pues le rompe la pierna a Alejandres resbalándose en este último entrenamiento en el centro de capacitación. Y a partir de ahí Onofre no fue el mismo, no volvió a quedar bien. Y pues una de las máximas promesas para muchos en la historia del fútbol mexicano pues quedó truncada en esta mala fortuna. Nos pesó esa lesión de él. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Sí, a la parte de atrás, ¿verdad? Justo abajito del gancho. Jaime López. A medio siglo de distancia, Alberto Onofre vive con ese amargo recuerdo y condenado al olvido por los directivos de aquella época. Ni siquiera para ver cómo estás o cómo te sientes, en fin. Así de efímero el paso de Alberto Onofre, la joya mexicana que nunca volvió a brillar en las canchas. Y como decía, las tragedias no vinieron solas, y en 1974 uno de los centros delanteros más importantes de la selección mexicana, que había tenido un gran paso por el Cruz Azul, campeón de la década de los 70, había sido bicampeón con Cruz Azul, y después de la temporada 73 había vendido Cruz Azul el pase de este centro delantero al Guadalajara, y me refiero a Octavio el Centavo Muciño. El Centavo era un ídolo absoluto en Cruz Azul. Él había nacido en Jaso Hidalgo, lo que hoy es Ciudad Cooperativa Cruz Azul. Era gente de casa, había tenido toda su vida jugando en las fuerzas inferiores de Cruz Azul, debutó con Cruz Azul, y después de lograr este par de títulos siendo fundamental en ambas coronas, es vendido al Guadalajara, donde llega con bombo y platillo para hacer la solución en el ataque de las Chivas, que para el momento pues era
un equipo que carecía de un centro delantero matón. Y entonces el Guadalajara compra a Muciño, tiene una muy buena temporada, es llamado obviamente a la selección, a aquel infausto premundial de Haití en 1973, este premundial donde México resulta eliminado entre sospechas que les habían hecho vudú y no sé cuánta cosa dijeron los seleccionados, y una de las figuras de esa selección fue precisamente el Centavo Muciño, que para el momento ya jugaba con las Chivas. México no logra ir al Mundial y esto será determinante en la vida del Centavo Muciño. Termina la temporada, es uno de los goleadores del equipo de las Chivas, y en junio de 1974 se encontraba en un bar, en un restaurante bar muy famoso en la época, que estaba en la ciudad de Guadalajara, y en ese lugar hay muchas teorías al respecto. Se dice que Centavo Muciño había estado bebiendo con otros compañeros, con un jugador, con otros amigos, y que se había acercado pues un rico de Guadalajara, una persona muy importante que llevaba a su pareja. Se menciona que la pareja había estado coqueteando con Muciño en ese restaurante y pues que Muciño no quería tener ningún tipo de problema y demás y que rechazaba a esta chica. Después se dijo que Muciño pues también había sido parte de esto. Esto lo cuenta de manera muy profunda un periodista que hace, entre otros textos, no solamente hace el que les comentaba de Muciño, también tiene otro libro de gran importancia, que es el libro de Manuel Manso, Infierno y Gloria de un futbolista, un extraordinario texto. Me refiero a José Manuel Flores, un periodista de Guadalajara que narra esta historia en un libro que se llama Hubo una vez un campeonísimo, y de hecho ahí es donde cierra este libro, en el relato de Muciño. Para él es como el punto final de esta gran época del Guadalajara. Se hace de palabras con este hombre, el hombre ya estaba muy tomado y pues dice que el hombre salió, Muciño seguía en el restaurante, parecía que los ánimos se habían tranquilizado. Al momento de que Muciño sale del restaurante, este personaje lo estaba ya esperando con una pistola y se dice que le dio 2 balazos a Muciño después de haber forcejeado. Y pues bueno, este personaje sale de ahí, después llegó a ser detenido un año después, dio su declaración, salió de la cárcel porque la familia de Muciño no quiso continuar con los cargos y Centavo murió 3 días después del ataque de este personaje a balazos. Y bueno, fue un entierro multitudinario en la ciudad de Jasso Hidalgo. Prácticamente todo el pueblo de Jasso idolatraba al Centavo Muciño. Bueno, desde ese momento ahí se encuentran los restos del Centavo. Pero no fue el único jugador que murió en esa época llamada de las Chivas Flacas entre 1970 y 1986. También Jaime López, un defensa del Guadalajara, también un defensa fuerte, un defensa pues que en el momento iba en ascenso su carrera, también resultó asesinado en otro pleito de cantina. Y quizás después de la pérdida del Centavo Muciño, sin duda alguna lo que más afectó al Club Guadalajara en pérdidas fue, sin lugar a dudas, la pérdida de Pepe Martínez. José Martínez era un jugador, un mediocampista de mucho talento, un mediocampista que tenía visión de juego, que si bien no había llegado al máximo nivel, porque pues muchas veces no era seleccionado nacional de manera frecuente, no había ido al Mundial de Argentina 78, pero pues tenía esos chispazos de gran jugador. Uno de los mejores juegos que dio en su carrera, sin lugar a dudas, fue aquel empate de México en el Estadio Maracaná contra Brasil, alrededor de 1975-76 fue este juego. Y pues ahí se dice que Pepe Martínez tuvo un extraordinario partido. Iniciamos el partido México-Brasil. México toca su pelota para que empiece a avanzar por la parte del interior de la derecha. Y Pepe Martínez pues era uno de los habituales de Guadalajara, era una de las figuras del equipo. Y en 1980, en un viaje en camión de Guadalajara a Puebla, se enfrentaba a Chivas contra el equipo de la Franja dentro del campeonato de liga. Ya cerca de Puebla,
el autobús donde venía el Club Guadalajara, pues por la neblina y demás cosas es embestido por un tráiler. El camión del Guadalajara alcanza a hacer una maniobra el chofer del camión, pero el tráiler pega de lleno en una zona del autobús exactamente donde iba Pepe Martínez dormido, y pues ahí contacta de lleno el tráiler y José Martínez desafortunadamente fallece en el accidente de forma instantánea. Fue impactante, se hicieron obviamente juegos para los deudos, para los familiares de Pepe Martínez, y a tal grado llegó el impacto de este momento que el único número retirado en la historia de las Chivas es el de Pepe Martínez, el número 22, que en torneos de liga no se utilizó a partir de ese momento y solamente se utilizó cuando Chivas formó parte o cuando Chivas compitió en la Copa Libertadores de América, en virtud que la Conmebol pedía el roster completo del equipo en números corridos, del 1 al 23. Tenían que ser registrados de esa manera y por eso fue que el número 22 volvió a ser utilizado en competencias internacionales. Pero fuera de eso, este número ha sido retirado por parte del Club Guadalajara. Y pues en la parte de cancha, también en esta misma época, sin duda, el peor momento en la historia del Guadalajara se presentó en la temporada 83-84, donde pierde con el América la final. Y para el siguiente episodio hablaremos de algo muy interesante que también se presentó en esta época de las Chivas Flacas, que fue la polémica de los jugadores mexicanos del Club Guadalajara. La directiva del Guadalajara ya hace trámites para rentar un avión especial para que el equipo con el cadáver de Pepe Martínez regresen a esta ciudad lo antes posible. Descansa en paz, Pepe Martínez. Olín, un podcast sobre la historia del deporte en México, es una serie sonora original producida por Sonidera Central y Altavoz Social y Cultural para Todo Menos Miedo. Asegúrate de seguirnos para escuchar los siguientes episodios. Tu recomendación y comentarios nos ayudan mucho. Gracias. Si deseas apoyar contenidos como este, te esperamos en patreon.com/Todo Menos Miedo. O si deseas hacer un donativo deducible de impuestos, escríbenos a altavoz.ac@gmail.com. Idea original: Benjamín E. Morales. Guión y locución: Maestro Juan José Sánchez Bracamontes. Producción: Benjamín E. Morales, Gabriela Astorga y Sebastián Morales. Producción ejecutiva: Juan Manuel Rivero, Manuel Gil Antón, Margarita Moreno, Cecilia Pérez y Elena CDMX. Diseño sonoro: Sebastián Morales, Jorge Mendoza, Fernando Rivero y Fernando Jiménez. Edición: Sebastián Morales, Jorge Mendoza, Fernando Rivero, Fernando Jiménez y Samuel Rivas. Diseño gráfico: Jimena Martínez. Agradecemos a nuestros Patreons: Analí Zárraga, Diana Banda, Giordano Palma, Iván Said, Lau Baneco, León HG, Moringa, Noemí Aragón, Alo, El Indio Ladino, Jonathan Santos, Juan Manuel Nájera, Marcovian, Óscar Soberanes, Valentina Eslava, Víctor Argüello, Jair Orozco, Aleida Sabi, Arturo Solís, Cerealito, Chiquitillo, Diablo Sayayin, Edith AM, Eduardo A.I., Juanga, Mayus Rojas, Media Luna, Mosteca, Os Baeza, R. del Niño Jesús, Felipe Bracho, José Ramón Celis, Mariana Gómez, Vero López, Y, Elena CDMX, Juan Manuel Rivero, Margarita Moreno, Cecilia Pérez y Manuel Gil Antón. Todos los materiales pertenecientes a terceros incluidos en esta producción fueron utilizados con fines históricos y de difusión. Para consultar la lista completa de materiales y fuentes puedes visitar www.altavozsc.org.mx. Este material es distribuido bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento No Comercial Compartir Igual. Esta licencia permite a otros remezclar, adaptar y construir sobre su trabajo de manera no comercial siempre que lo acrediten y otorguen licencias de sus nuevas creaciones bajo los mismos términos.